requisito fundamental es acreditar que con las obras que hagamos conseguiremos un ahorro energético de al menos un 30%. ¿Preguntas? Pues Yo tengo unas cuantas preguntas tenemos. Es el anuncio del Gobierno para publicitar las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios a cargo de los Next Generation. El Ejecutivo destinó 3.400 millones de esos fondos de recuperación europeos para ese fin y, como explicaba el presidente de esa comunidad, a cambio de esas ayudas, que pueden financiar hasta el 80% de la obra, con un tope de 18.800 euros por vivienda, hay que garantizar un ahorro de al menos un tercio de la energía. Vamos a meter en obras y luego no compensa. Pues parece una oportunidad estupenda para mejorar la cubierta de los edificios, cambiar ventanas o el sistema de calefacción a un coste más interesante, más rentable. Cabría pensar que con ese respaldo las empresas de rehabilitación no están dando abasto, pero la patronal del sector, sin embargo, dice que los proyectos apenas superan en un 1% este año a los del año pasado. Vamos a saludar ya al secretario general de Andimac, la patronal de distribución de materiales de rehabilitación, Sebastián Molinero. Buenos días. Muy buenos días, Irma. Muchas gracias. Bueno, dicen ustedes que a pesar de esas ayudas que se han puesto en marcha, que ahora veremos cómo están llegando, la rehabilitación no se ha disparado. Quizás porque se hizo mucho después de la pandemia. Sí, bueno, conviene diferenciar entre reforma, que nos referimos a las mejoras del interior de la vivienda, de rehabilitación del edificio, que implica la mejora de la envolvente, de todo lo que son las zonas comunes, ¿no? Y en el caso de la eficiencia energética, pues todo lo que son las medidas activas que tienen que ver con la instalación de calor y frío, y la parte de envolvente, cerramientos y cubiertas, como ha señalado, ¿no? Esta parte, que es la que tiene que ver con rehabilitación energética, justamente el año pasado cayó, los visados de rehabilitación han caído en torno a un 8,5%, no apenas alcanzando las 22.000 viviendas, ¿no? Por lo tanto, sí, estamos muy lejos todavía de poder alcanzar la velocidad de crucero que se necesita para cumplir con los objetivos que nos requieren desde Europa, e incluso para evitar la obsolescencia del parque edificado. Hoy, precisamente, el Parlamento Europeo vota una directiva que endurece las condiciones que tienen que tener los edificios para cumplir esa eficiencia energética. Se llegó a hablar incluso de que en el año 2030 o 2033 se podría prohibir la venta o el alquiler de viviendas que no cumplieran ciertos requisitos energéticos. Parece que al final no se va a llegar a tanto. Efectivamente, al final el último borrador del documento que se aprobó en el Parlamento Europeo lo que fija son unos objetivos de reducción del consumo energético y de emisión de CO2 en la parte edificada, pero al final, aunque la directiva no dice cómo hay que hacer las cosas, fija unos objetivos, que en el caso, y este objetivo pues representa que para 2030 España debiera reducir un 16% del consumo del consumo energético de las viviendas, ¿no? Y si hacemos números, pues tenemos que el 83% de las viviendas en España son de una calificación energética F o G, y esto pues prácticamente nos estamos hablando de cerca de 20 millones o 21 millones de viviendas. Por lo tanto, un 16% de las 26 de los 26 millones de viviendas que existen serían 4 millones y medio, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, fija un objetivo. Es cierto que no dice el cómo lo va a tener que decir el legislador español. Volviendo a las ayudas, hay 3.400 millones encima de la mesa y en principio parece que están ejecutados. Pero ustedes dicen, no están bajando las peticiones para rehabilitar. ¿Cómo se explica? Bueno, es una cuestión de tiempos. Desde que en octubre de 2021 fue aprobado el marco español de cómo se tenían que ejecutar los fondos Next Generation dirigidos a rehabilitación, después las comunidades autónomas tienen que adaptar este marco normativo nacional, porque las competencias ambientales están derivadas a las comunidades autónomas, y ha habido, de hecho, es cierto que desde el año 22, el año 23 han caído los visados de rehabilitación. Sin embargo, las administraciones autonómicas en general están bastante colapsadas por la gran petición de proyectos que ha habido. Lo que ocurre que pues están en el proceso de gestión y de resolución, positiva o no, de estos proyectos, lo cual es un problema porque ya vemos que hay retrasos por el modelo administrativo de 2 años, y 2 años es mucho tiempo para una toma de decisión. Piden ustedes también un pacto de Estado contra la pobreza energética en el que se
se invierta más en habilitar refuerzos en las viviendas para evitar que se escape por ahí la energía o que se dispare la factura de la luz. ¿Cómo plantean que sea exactamente ese pacto? A ver, lo que entendemos es que a medio o largo plazo puede generarse en España un problema de obsolescencia del parque edificado. Si atendemos a las cifras, entre este año, en el año 2024, hay 6 millones de viviendas con más de 50 años. Los municipios están obligados a cuando un edificio cumple 50 años debe pasar, los municipios están obligados a asegurar que se cumpla esta norma, deben pasar la inspección de edificios, ¿no? el informe de evaluación de los edificios. Pero es que la próxima década estos 6 millones serán 10 millones. 10 millones de viviendas construidos entre los años 40, 50, 60 y 70, que cumplirán 60, 70 y 80 e incluso 90 años en algunos casos. Si al final un edificio es un organismo vivo, en cierto modo, y si no se mantiene y si no se cuida, pues este organismo se deteriora. Y hay que evitar que este deterioro se agrave. Y por eso es muy importante atender la rehabilitación, porque la rehabilitación edificatoria además implica trabajar en el mantenimiento del ahorro de los hogares españoles. El 70% del ahorro de los hogares españoles está ligado a el valor de la vivienda, del parque inmobiliario, de las viviendas. Por lo tanto, evitar el deterioro de este valor por una curva de obsolescencia, esto sería realmente una política de Estado, porque es ahorro, que es riqueza de los españoles, ¿no? Y es el ahorro acumulado de los españoles. A eso es a lo que nos referimos. La pobreza energética es una consecuencia que además salió publicado, creo que fue la semana pasada, en los datos de la encuesta de calidad de vida de los españoles, que cerca de un 21% de los hogares dicen no poder tener un confort térmico suficiente en su vivienda, con lo cual, y además esto ha venido incrementado fundamentalmente por el incremento de los costes energéticos. Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, muchas gracias. Seguiremos la pista, a ver cómo van esas ayudas a la rehabilitación. Gracias. Muchas gracias. El Parlamento Europeo, además de votar